Durante la universidad hice voluntariado en búsqueda y rescate. Después de que terminé la escuela, me uní como empleado a tiempo parcial y me quedé un año hasta que conseguí un trabajo a tiempo completo. Pasé la mayor parte de mi vida en esas montañas. Mi papá nos había llevado allí desde que tenía 5 años, y pasé más tiempo allí cuando comencé a aprender a escalar a los 13. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a arrepentirme de mi decisión. Aguanté casi un año en mi nuevo lugar hasta que ya no pude resistir el llamado de las montañas. Contacté a mi antiguo jefe, y él accedió a recibirme de nuevo como empleado a tiempo completo. Sería una reducción considerable en mi salario, pero estaba dispuesto a asumir el golpe. Ahí sería donde me quedaría durante 10 años hasta que nació mi primer hijo, y me vi obligado a aceptar un trabajo mejor pagado en California. Mi memoria ya no es lo que solía ser, y por eso pensé que sería mejor contar mi historia más importante antes de que se desvanezca para siempre. La historia en realidad comenzó unos meses después de mi regreso, y no se resolvería hasta casi 15 años después. Comenzó con el informe de una excursionista que había desaparecido. Antes de partir en su viaje se registró con los guardabosques en la estación cercana. Nos contactaron después de que nunca regresara. En pocas horas, todos estábamos juntos, informados y en el sendero para buscarla. La búsqueda continuaría durante otros 2 días hasta que el clima empeoró y la detuvo. El mal tiempo nos mantuvo fuera de la montaña durante casi una semana, y cuando finalmente pudimos regresar, la búsqueda se había convertido en una operación de recuperación. Me entristece decir que, incluso después de casi un mes de búsqueda, nunca encontramos ni un solo rastro de ella, ni una huella, ni una prenda de ropa, nada. Poco sabíamos en ese momento que esta búsqueda sería una de muchas búsquedas relacionadas durante los años siguientes. Después de esa búsqueda tendríamos otras 3 o 4 más exitosas. Luego, en una fría y brumosa tarde de otoño, recibimos una llamada sobre una pareja desaparecida. Se habían registrado para acampar durante una semana, pero después de unos 4 días fueron reportados como desaparecidos. Al llegar a su campamento había señales de que alguien había hurgado en su tienda. Muchas de sus pertenencias habían sido destruidas y posiblemente incluso robadas. Parecía haber habido juego sucio, y afortunadamente, algunos miembros del departamento del sheriff estaban entrenando con nosotros en ese momento. Pudieron asegurarse de que nada se alterara durante esa búsqueda, ni que nada de lo que hiciéramos obstaculizara la investigación o el eventual juicio. Justo antes del anochecer del segundo día descubrimos a la pareja. Ambos casi con certeza habían sido asesinados. La mujer parecía también haber sido violada, al parecer, y los oficiales se hicieron cargo de la escena desde ese momento. Así que eso es todo lo que sé sobre ese caso. Ahora, una vez que el otoño dio paso al invierno, las cosas estuvieron relativamente tranquilas hasta que llegó la primavera. Algunos escaladores desaparecieron, pero fueron encontrados rápidamente a salvo. Y cuando llegó el primer deshielo de primavera, se descubrió una sorpresa inesperada. Un grupo de hombres estaba manteniendo los senderos, como lo hacían cada año, y se encontraron con el cuerpo de una joven. La situación era bastante confusa, ya que no teníamos informes de mujeres desaparecidas en el parque ni en el área circundante. Hasta donde sé, esa pobre mujer sigue sin ser identificada hasta el día de hoy. Tuvimos poco tiempo para reagruparnos cuando otra joven desapareció. Había estado acampando con su grupo de amigos y se separó de ellos en algún momento. Nos habían llamado tarde en el día, así que tuve poco tiempo para buscar. Al mediodía del día siguiente encontramos su ropa, cuidadosamente doblada en una cornisa. Más de 50 pies más abajo yacía el río Columbia, donde se asumió que se había lanzado a su muerte. Sin evidencia de lo contrario, su desaparición se dictaminó como un suicidio, y eso fue todo. O lo habría sido, hasta lo que vino después. La siguiente búsqueda importante que emprendimos despertaría la sospecha de que podría haber un asesino en serie operando en esa área. Como era costumbre, cuando una pareja no se registraba con el guardabosques al salir, nos contactaban para comenzar la búsqueda. Naturalmente, comenzamos en el lugar de campamento. Extrañamente, no había señales de su equipo de campamento en ningún lugar. Considerando que existía la posibilidad de que se hubieran mudado a otro lugar, avanzamos más por el sendero en busca de un nuevo campamento. Pasaron 2 días, y aún no había señales de ellos ni de su equipo. El tercer día fue cuando se encontró el cuerpo del hombre, atrapado en una pequeña cueva,
Su cuerpo mostraba signos de juego sucio, muy similares a los cuerpos de otras víctimas de homicidio que habíamos descubierto en los últimos años. Las fuerzas del orden comenzarían a conectar los puntos. Era todo lo que realmente tenían en ese momento, pero al menos era algo. Una vez que se descubrió el patrón, los funcionarios locales hicieron todo lo posible para mantenerlo en silencio. Temían que esto destruyera la industria del turismo de la que la zona dependía tanto. Incluso cuando la noticia llegó a la prensa fue negada y etiquetada como una teoría de conspiración. Supuestamente la mayoría, si no todas, de las muertes podrían atribuirse a ataques de animales. Pocos lo creyeron, pero siguió siendo la versión oficial hasta que los asesinos fueron capturados casi 2 décadas después. La presión de la prensa tuvo el efecto positivo de poner fin a las desapariciones. Todos contuvimos la respiración temiendo el próximo caso de una mujer o pareja desaparecida, pero después de un año, parecía que la serie había llegado a su fin. Después de mi tiempo en búsqueda y rescate, seguí con mi vida, en su mayor parte. De vez en cuando contactaba a amigos de casa y me ponía al día. Los asesinatos en serie y las desapariciones nunca salían a conversación. De repente recibí un correo electrónico de uno de esos viejos amigos. Para ese entonces, habían pasado más de 15 años desde que los crímenes terminaron. Hice clic en el enlace, y lo que apareció hizo que mi mandíbula cayera. Todos estos años después, 2 hombres habían sido arrestados en conexión con los crímenes. Se había vuelto a analizar una prenda de ropa en busca de ADN, y se encontraron 2 muestras separadas. Estas muestras se compararon con una base de datos, y ambas coincidían. Ambos estaban cumpliendo condena en prisión por agredir a mujeres en ese momento. Y más adelante en el artículo se afirmaba que uno de los hombres llegó a un acuerdo y confesó su participación, y la del otro hombre en los asesinatos. Aunque el artículo no entró en detalles, se dijo que todo lo que el hombre había dicho coincidía con las pruebas. El hombre dio a las autoridades las ubicaciones de los cuerpos de las víctimas que no se habían encontrado hasta ese momento. Desafortunadamente, no todos los cuerpos pudieron ser recuperados. Había pasado tanto tiempo que se supone que los animales arrastraron algunos de los restos o que el clima los lavó. Sin embargo, había un giro inesperado. La mujer que al principio se pensaba que se había quitado la vida fue luego incluida en los asesinatos. No se mencionó en la confesión. Hubo varios interrogatorios más a lo largo de los años, pero ninguno de los hombres admitió saber algo sobre su muerte. Tal como están las cosas ahora, realmente parece que ella se quitó la vida, incluso si su familia y amigos se niegan a aceptarlo. Una vez que los hombres fueron capturados, la historia fue esencialmente olvidada. No hubo juicios. Los hombres recibieron múltiples cadenas perpetuas, y la historia se desvaneció en el pasado. Aparte de las familias de las víctimas, mis recuerdos y los de mis amigos en el equipo de búsqueda son todo lo que hizo que la historia fuera real. Y ahora que soy viejo y estoy retirado, y muchos de esos compañeros de entonces están ya muertos, parecía que lo más amable y sabio sería pasar estas historias a ustedes. Ahora la gente dice que el Internet es para siempre, y espero que sea cierto. Podré descansar más tranquilo sabiendo que los recuerdos de esas víctimas inocentes vivirán mucho más tiempo de lo que cualquiera de ellas podría haber imaginado. Se merecen al menos tanto, ¿no creen? En una fiesta en 2010, cuando un amigo en común nos presentó, ciertamente me sentí atraído por ella, pero me costaba creer que una chica tan hermosa pudiera tener algo en común conmigo. Eso fue hasta que mencionó que le gustaba el ciclismo de montaña en senderos. Ahora tenía toda mi atención. He estado compitiendo en carreras de bicicletas de montaña desde mi adolescencia, y me lo tomaba muy en serio, tanto que mis amigos y yo construimos nuestro propio circuito de cross country a mano un verano. Nunca había conocido a una chica tan guapa que estuviera interesada en algo que me gustaba, y mucho menos en mi pasatiempo favorito. En retrospectiva, supongo que por eso nuestro amigo nos reunió. Nos sentamos en un área tranquila de la casa y hablamos hasta que salió el sol. Luego salimos a desayunar, solo los dos, y continuamos conociéndonos. Fue una experiencia surrealista, y temía que en el minuto en que terminara, me despertaría solo en mi pequeño departamento. Decir adiós esa mañana puede haber sido la cosa más difícil que haya hecho. Habíamos planeado salir a montar juntos el próximo fin de semana,
pero tenía serias dudas de que realmente sucediera. El siguiente sábado estaba en Target comprando algunas cosas cuando recibí un mensaje de texto de Holly. Siendo el tipo inseguro que era, pensé que mis amigos solo me estaban jugando una broma. Había mencionado lo increíble que era a algunos de ellos. A veces los jóvenes pueden ser crueles entre sí, y supuse que este era uno de esos casos. Ella me aseguró que realmente era ella, pero incluso mientras conducía hacia las montañas, estaba algo dudoso. Cuando llegué al estacionamiento, vislumbré su increíble figura y mi estómago comenzó a hundirse. Este sería el test definitivo para ambos. Yo descubriría si ella era todo lo que había imaginado en mi cabeza, y ella descubriría si yo valía su tiempo. Desde el momento en que empezamos a pedalear por el sendero, fue una competencia constante. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Y aunque pude mantener la delantera, ella realmente me puso a prueba. Al final de ese día, ambos habíamos pasado la prueba con éxito, al menos en mis ojos. Para ser breve, resumiré los siguientes años en una frase. Nuestra relación creció hasta convertirse en un amor total, y comenzamos a planear nuestra boda después de graduarnos. Nos habíamos conocido en nuestro segundo año de universidad, por lo que no teníamos prisa por dar ese paso final. Para nosotros, si realmente estábamos destinados a estar juntos a largo plazo, esperar hasta terminar la escuela no haría ninguna diferencia. Por mi parte, no estaba seguro de que lo lograríamos, pero esa era mi inseguridad hablando más que nada. Cuando llegó el día de la boda, aún quedaba un pequeño rastro de miedo en mi mente. No recuerdo haber respirado hasta que estuvimos en el coche camino al aeropuerto. Desde allí, partimos para disfrutar de nuestra luna de miel en Colorado. Naturalmente, gran parte de ella la pasaríamos recorriendo el campo en bicicleta. Sería un viaje inolvidable para ambos, literalmente. Los primeros días los pasamos viendo los lugares de interés y visitando a amigos en la zona. No fue hasta nuestro cuarto día allí que pisamos algún sendero. No había planes para ninguna carrera loca ni nada por el estilo. Eso lo dejaríamos para futuros viajes. Solo queríamos familiarizarnos con el área y disfrutar de la naturaleza. Nuestro campamento estaba a unas 3 millas del parque. Informamos a la oficina de nuestros planes esa mañana y nos dirigimos a los senderos. El sol acababa de salir y se pronosticaba que sería un día cálido. El nuestro sería un paseo tranquilo por las montañas en el que nos detendríamos a almorzar y regresaríamos al campamento antes de que oscureciera. Holly nos había preparado una buena comida y un montón de pequeños refrigerios para mantener nuestras reservas de energía. Tuvimos una mañana maravillosa paseando tranquilamente por el sendero, pero mientras nos dirigíamos al lugar donde planeábamos detenernos para almorzar, nuestra naturaleza competitiva tomó el control. Holly miró hacia atrás y sonrió antes de salir disparada por el sendero. La seguí con todas mis fuerzas. Estaba a unos 20 metros delante de mí cuando doblamos una curva, y llegué justo a tiempo para verla perder tracción en unas piedras sueltas y rodar colina abajo. Corrí hacia el lugar donde había caído y cuando llegué, estaba consciente pero con mucho dolor. Para mi horror, pude ver un pequeño fragmento de su hueso de la espinilla sobresaliendo de la piel. No creo que ella se diera cuenta porque intentó apoyarse sobre la pierna. La detuve antes de que pudiera causar más daño, y rápidamente se recostó y se quejó de dolor en la espalda. Ahora tenía razones para creer que también podría haber sufrido una lesión en la columna vertebral. Sabía que no debía moverla. En su lugar la cubrí con mi chaqueta polar y le dije que se quedara quieta. Saqué mi teléfono de la mochila y llamé al 911, pero la llamada no pasó. Miré el teléfono y vi que solo tenía media barra de señal. Empecé a sentir un poco de pánico por dentro, pero lo mantuve para mí. Me enfrentaba a una difícil elección ahora. Me subía a la bicicleta y me iba en busca de una mejor señal, o me quedaba con Holly y esperaba que alguien apareciera. Mientras reflexionaba sobre esto, el adrenalina debió de empezar a desvanecerse. Holly estaba ahora en un dolor severo. No podía sentarme y verla sufrir, así que la decisión se tomó por sí sola. Me senté junto a Holly y le expliqué la situación. Estaba claramente asustada, ambos lo estábamos en realidad, pero sabía que era algo que tenía que hacer. Me dijo que fuera. Antes de irme le di un beso y le dije que la amaba por si acaso, ya sabes. Me subí a mi bicicleta y pedaleé tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Aproximadamente a 1 milla en mi trayecto, llegué a un claro en los árboles,
y ahora mi teléfono mostraba 2 barras completas de señal. Marqué el 911 y esta vez conectó. Le di a la operadora la mayor cantidad de información que pude, mientras una sensación abrumadora me decía que regresara con Holly lo más rápido posible. Hablamos un minuto más y la operadora me aseguró que el equipo de búsqueda y rescate estaba en camino. Le agradecí y desconecté la llamada. Con una nueva sensación de esperanza, me apresuré a regresar a la montaña con Holly. Ella se alegró mucho de escuchar la noticia, y mientras esperábamos el rescate hice todo lo posible por mantener su mente alejada del dolor. Intenté hacer chistes al principio, pero el dolor empeoraba cuando se reía. Cambié de táctica y hablé sobre nuestro futuro después de que todo esto terminara. Solo pasó aproximadamente media hora cuando escuché el sonido sordo de un helicóptero acercándose y detenerse sobre nosotros. Se quedaron allí unos minutos hasta que un grupo de hombres subió por el sendero hasta nuestra ubicación. Desde entonces todo fue como un reloj. Colocaron a Holly en una camilla y la llevaron al hospital en cuestión de minutos. Pasamos 2 noches en el hospital. El personal fue muy profesional, al igual que todos los doctores de Holly. Me felicitaron por no haberla movido, ya que, al parecer, también tenía una conmoción cerebral menor de la que ninguno de los dos sabíamos, así que no puedo atribuirme el mérito por eso. La pierna de Holly sanaría en unos meses y su lesión en la espalda, que consistía en unas pocas vértebras rotas, requeriría 2 cirugías para curarse por completo. Se sometió a una extensa rehabilitación después de ambas y volvió a montar poco después. Los médicos la consideraron completamente recuperada, y ella me aseguró que lo estaba, pero puedo notar que el dolor vuelve de vez en cuando. El accidente sí descarriló el resto de nuestros planes en ese momento, pero regresamos a Colorado 2 años después para completar la luna de miel. En un movimiento muy fuera de lo común para nosotros, no montamos ni una sola bicicleta durante todo el tiempo. Fue un poco extraño al principio, pero rápidamente nos acostumbramos. Admito que es más fácil disfrutar del paisaje cuando no estás atravesándolo a toda velocidad. En cuanto a montar y competir, ninguno de los dos lo hacemos tanto como solíamos. Tener hijos ha puesto eso en pausa por un tiempo, pero hemos acordado que será algo que les presentaremos tan pronto como sean lo suficientemente grandes. Puede ser un poco peligroso para la vida y las extremidades de vez en cuando, pero a menudo es lo que hace que la vida valga la pena, ¿no es así? El año 2018 fue probablemente cuando todo comenzó a desmoronarse. A principios de ese año, a mi madre le diagnosticaron cáncer terminal. Mi papá ya había fallecido 5 años antes debido a un ataque al corazón, y perderla a ella sería seguramente demasiado para soportar. Me decidí a mantener viva a mi mamá el mayor tiempo posible. Su tratamiento había ido bien y había superado su pronóstico inicial. Ambas éramos muy optimistas sobre su futuro. Luego, llegó la gran pandemia y fue una de las primeras en infectarse en la ciudad. Luchó con todas sus fuerzas, pero al final fue demasiado para su sistema inmunológico, y perdió esa batalla. Debido a las reglas en ese momento, no pude celebrar un funeral. De todas las indignidades que nos vimos obligados a sufrir durante ese periodo, esa sigue siendo la peor para mí. No mucho después de que mamá falleció, su hermana, mi tía Penny, también murió. La única persona que quedaba en mi familia, la única persona con la que podía hablar, también se había ido. A partir de entonces, caí en un profundo pozo de desesperación, vagando por mis días, solo esperando mi turno para morir. Pasaron otros 2 años, y mi turno nunca realmente llegó, así que la vida había vuelto a la normalidad más o menos, pero yo seguía inconsolable. Después de reflexionar un poco, decidí que necesitaba algún tipo de cierre. Contacté a algunas personas y programé un funeral sencillo junto a la tumba para mamá. Tal vez, si finalmente tenía la oportunidad de despedirme, podría comenzar a sanar. Aproximadamente 30 personas asistieron al servicio. Una de las viejas amigas de mamá hizo un hermoso discurso, y varias otras personas se acercaron y contaron historias de tiempos más felices. Resultó ser justo lo que necesitaba. Fue durante una conversación con una de esas viejas amigas cuando ella sugirió que me tomara un tiempo para mí, algo parecido a una escapada o unas vacaciones, y sonó como una buena idea. Durante la mayor parte de una semana, busqué innumerables destinos. Al final,
Elegí un lugar a 1 hora al norte de mi casa. Por mi propia privacidad, omitiré cuál fue ese lugar y, por el bien de la historia, diré que era un parque nacional en el noroeste de los Estados Unidos. El viaje fue tranquilo y el parque hermoso. Encontré un sitio de campamento agradable y tranquilo, alejado del resto de los visitantes, y monté mi pequeña tienda de campaña allí. Solo había usado la tienda una vez antes, muchos años atrás, así que me llevó algo de tiempo instalarla. Estaba demasiado cansada para hacer un fuego y me quedé dormida en su lugar. Me desperté justo antes del amanecer a la mañana siguiente, lista para explorar. Tomé el sendero con una mochila ligera y mi nueva cámara. La mañana pasó mucho más rápido de lo que esperaba. El almuerzo lujoso que había planeado se redujo a una taza de té y un sándwich. Llegué a mi objetivo en aproximadamente 1 hora y permanecí allí otra hora tomando fotos antes de comenzar mi viaje de regreso. A mitad de mi trayecto, me encontré con un gran prado abierto. Me detuve brevemente para recoger algunas flores silvestres para mi diario, y luego continué. Menos de 10 minutos después, me topé con mi peor pesadilla. Ya te lo imaginas, el temido oso grizzly. Verás, todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de formar un plan de escape. El oso debía haber estado acostado o en las sombras, lo que hizo imposible verlo antes. Estaba prácticamente cara a cara con él antes de darme cuenta del peligro. Creo que probablemente lo sorprendí tanto como él a mí. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme bestia se levantó sobre sus 2 patas y rugió agresivamente. Debió de haber sido el instinto que se activó. Me di la vuelta y corrí a pesar de saber que era lo incorrecto. Me dirigí al lugar más cercano que pudiera encontrar para cubrirme. Mientras huía por el bosque, el sonido de ramas y hojas quebrándose venía desde detrás de mí, acompañado por los jadeos y bufidos del oso agitado. Corrí unos 50 metros cuando llegué a un lecho de arroyo ancho. En cualquier otra circunstancia, habría intentado encontrar otra forma de cruzar, pero esto era de vida o muerte. No tenía tiempo para pensar. Al llegar al borde del arroyo, salté hacia adelante con toda la fuerza que pude, y aterricé apenas a un lado del otro borde. Rápidamente arañé la tierra mientras lograba levantarme, y en el segundo en que mis pies tocaron el suelo volví a correr. En algún momento, poco después, me di cuenta de que los ruidos detrás de mí se habían detenido. Miré por encima del hombro mientras corría, y vi que el oso se había ido. Solo entonces me atreví a detenerme para recuperar el aliento. Hasta el día de hoy, solo puedo suponer que el oso no veía sus posibilidades de cruzar con éxito, y simplemente se detuvo en el arroyo. Una ola de alivio me invadió, pero no duraría mucho. Pronto me di cuenta de que tenía un nuevo problema. No tenía idea de dónde estaba. Supongo que si caminaba de regreso por el camino por el que había venido, podría encontrar mi camino de regreso, pero eso no era una opción. ¿Qué iba a hacer? Bueno, como resultó, no mucho. Intenté encontrar una salida, pero me rendí después de 1 hora. Afortunadamente tenía algunos suministros de emergencia conmigo, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Encontré un buen lugar plano y abierto y encendí un fuego. Comí la última barra energética de mi mochila y me acurruqué junto al fuego con la esperanza de poder dormir un poco. Dormirme no fue un problema, pero me desperté unas horas más tarde cuando el fuego se apagó. Había dejado un tronco grande a un lado para tal evento y lo coloqué en el fuego. Pronto, el fuego volvió a rugir y me mantuvo caliente hasta que desperté alrededor de las 8 de la mañana siguiente. Apagué el fuego y comencé a caminar en la misma dirección que había estado la noche anterior. Dado que estaba en un parque nacional, supuse que eventualmente me encontraría con alguna señal de civilización. Después de algunas horas de aventura, escuché a alguien gritar a lo lejos. Seguí el sonido durante unos 10 minutos cuando me encontré con otra sorpresa. Afortunadamente, esta vez no era un oso. Era un miembro del equipo de búsqueda encargado de encontrarme. Le agradecí por ayudarme y le di un gran abrazo. Resultó que había estado caminando en círculos todo el día. Me dijeron que esto es algo común, pero eso no me impidió sentirme estúpida. Sin embargo, había hecho una cosa sabia al registrarme con los guardabosques y darles una idea de mis planes. Comenzaron a buscar de inmediato. Puede que haya sido lo único que realmente me salvó la vida. Recomiendo a todos que hagan lo mismo, incluso si no hay nadie en el lugar que planean visitar. Al menos pueden dejar instrucciones con alguien en casa por si no regresan cuando se espera. Realmente solo toma un momento. Aprendí mucho de esos pocos días frenéticos. Me había fijado tanto en todas las vidas perdidas a mi alrededor,
que había olvidado la vida más importante, la mía. Y en retrospectiva, supongo que el viaje fue justo lo que necesitaba. No puedo decir que casi ser atacada por un grizzly fuera la forma ideal de resolver mis problemas, pero no siempre podemos elegir la manera en que aprendemos. Espero que todos estén bien ahora, y por supuesto salgan y experimenten este mundo increíble en el que vivimos. La vida pasa rápido y para muchos termina demasiado pronto. Disfrútenla mientras puedan. A los 18 años conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre, y esta historia es sobre él. Caleb West nació en 1955 en una parte remota de Montana. Desde muy joven, pasaba su tiempo en los bosques y montañas cercanos. Era un naturalista, hábil tirador y cazador, todas habilidades útiles para ayudar a su familia a superar los duros inviernos de Montana. Alrededor de los 14 años, Caleb empezó a practicar escalada en roca, y por casualidad se encontró con un grupo de chicos mayores durante un viaje de campamento. El grupo, todos de fuera del condado, estaba escalando un pico local. Estaban fascinados con la agilidad y fuerza natural de Caleb, y le pidieron al joven que se uniera a ellos. Como hacía con la mayoría de las cosas, Caleb se adaptó al deporte como pez en el agua. Rápidamente superó a todos sus maestros y se convirtió en uno de los mejores jóvenes escaladores del estado. En lugar de irse a la universidad, Caleb se quedó cerca de casa, tomando trabajos como peón en ranchos y guía de caza. Su trabajo lo mantenía ocupado, pero siempre encontraba tiempo para escalar. Muchos de los escaladores mayores con los que había crecido ahora tenían familias y poco tiempo para actividades tan triviales. Tal vez por la falta de compañeros de escalada, se sintió atraído por el ámbito de la búsqueda y rescate. Una o dos veces se había cruzado con esos hombres en las montañas mientras buscaban a cazadores y excursionistas perdidos, pero nunca se le ocurrió hacerlo como profesión. Fue una invitación de un viejo amigo escalador lo que despertó su interés. Constantemente necesitados de escaladores experimentados, el grupo a veces se encontraba en una gran desventaja. Caleb sería el hombre perfecto para el trabajo. Sus conocimientos del bosque y habilidades de rastreo, junto con su destreza natural para llegar a lugares difíciles, lo colocaban por encima de muchos en el grupo. Se destacó en el trabajo. Rápidamente se hizo un nombre en la comunidad más amplia. Durante los siguientes 20 años, Caleb ascendió en las filas, salvando a cientos de personas perdidas y varadas en el proceso. Era 1997 cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez. Caleb estaba enseñando clases de escalada para principiantes en el gimnasio al que yo asistía. Entablamos una conversación y, antes de darme cuenta, me convertí en su nuevo compañero de escalada. Esos años me enseñaron mucho sobre escalada y trabajo en equipo, y no estuvieron exentos de emoción. Habíamos estado escalando juntos durante más de 3 años cuando cometí un paso en falso que casi nos lleva a mí y a Caleb a una caída de 1000 pies hacia la muerte. Siendo el profesional experimentado que era, Caleb actuó rápidamente, deteniendo nuestra caída antes de que fuera demasiado tarde. Después de eso, le tuve una lealtad y respeto inquebrantables. Me fui a la universidad, pero mi corazón siempre estuvo en las montañas. Tan pronto como fracasé en mis estudios, fui directamente a Caleb para pedirle un trabajo. Al principio, él se mostró reacio, creyendo que estaría mejor en la escuela. Habló con mis padres, quienes dieron su bendición, y a partir de ahí trabajé codo a codo con él durante los siguientes 7 años. Aprendí todos los aspectos que pude. Rastreo, primeros auxilios e incluso planificación de búsquedas estaban entre las lecciones. Caleb era un gran maestro, pero incluso ahora que me acerco a los 50, aún me quedan volúmenes por aprender. Para el año 2008, el viejo había comenzado a dar un paso atrás, permitiendo que los más jóvenes entre nosotros adquirieran más experiencia. Estábamos buscando a un escalador varado cuando ocurrió lo peor. Caleb estaba en el helicóptero dirigiendo la búsqueda, cuando una ráfaga de viento cruzado lo llevó demasiado cerca de la montaña. El helicóptero cayó como una roca del cielo y se estrelló en el valle de abajo. Desafortunadamente, nadie sobrevivió. Sigue siendo la mayor tragedia de mi vida. Caleb se había convertido más en un segundo padre para mí, y perderlo fue una pesadilla.
No tuvimos tiempo para llorar, sin embargo, todavía había un hombre perdido en la montaña. No encontrarlo significaría que Caleb sacrificó su vida por nada. Fue encontrado al día siguiente, y solo entonces fuimos libres para llorar la pérdida de nuestro hermano. Me quedé con nuestro equipo hasta 2015, cuando decidí encontrar un empleo más seguro, y tal vez por casualidad o tal vez por destino, descubrí que mi esposa estaba esperando nuestro segundo hijo la misma semana del accidente. Fue un evento muy agridulce. De la nada, mi esposa sugirió que nombráramos a nuestro nuevo hijo en honor a Caleb. Al principio dudé, pensando que podría ser un terrible recordatorio de ese día oscuro, pero con los años me alegra haber aceptado. Cada vez que miro a mi maravilloso niño, no solo veo el resultado final de nuestro amor, sino que me recuerda al hombre que me hizo quien soy, un gran amigo y maestro, pero lo más importante de todo, un héroe para los muchos que rescató en sus momentos más oscuros, y que su nombre viva para siempre. Hace unos 20 años yo era un joven Boy Scout. Al igual que mi padre, que había sido Scout y había llegado hasta Eagle, yo tenía la intención de seguir sus pasos. Mi líder Scout, un amigo personal de mi padre, por cierto, alentaba a todos en la tropa a hacer tanto trabajo voluntario como fuera posible, y esto fue lo que me llevó por el camino de la búsqueda y rescate. No teníamos mucha necesidad de un equipo permanente. Las desapariciones no eran muy comunes y el condado carecía de los recursos para mantener un grupo, incluso si lo hubiera. Mi primera experiencia con esta práctica fue cuando la hija de un ciudadano mayor lo reportó como desaparecido. A los agentes les tomó casi un día entero descubrir su auto en un camino forestal abandonado. El tamaño del bosque circundante era demasiado grande para que lo buscaran por su cuenta, así que contactaron a nuestro líder Scout para pedir ayuda, y nosotros respondimos. Lo disfruté enormemente, para mí era realmente similar a una búsqueda del tesoro, pero una que tomé muy en serio. Me alegra decir que el anciano fue encontrado sano y salvo al día siguiente. Había creado un campamento después de darse cuenta de que estaba perdido y había estado allí desde entonces, y aunque estaba en un estado de confusión, sus instintos de cazador se activaron y lo mantuvieron a salvo. Mi razón para publicar hoy y compartir esto es contar mi versión de la búsqueda más grande en la que participé junto a mis compañeros Scouts. Era el verano de 2002, y temía la inminente llegada de un nuevo año escolar. Estaba a punto de ser un estudiante de último año, y con ello venían todas las responsabilidades que temía. La mayor de ellas era mi elección de universidad. La verdad es que ya estaba perdiendo interés en la escuela, o en cualquier cosa relacionada con ella. Estaba completamente perdido. Todo lo que alguna vez disfruté, incluso ser scout, me parecía estúpido e infantil. Quería dejar los scouts desde hacía casi un año, pero temía cómo reaccionaría mi padre. Había puesto todas sus esperanzas en mí, y no era una posición ideal en la que estar. En medio de toda esta agitación interior, recibí una llamada para presentarme en la casa de mi líder scout. Fui a regañadientes y me dijeron que nos habían llamado para asistir en otra operación de búsqueda. Fue una distracción muy bienvenida. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en mi vida, el amor por la caza, la búsqueda, estaba vivo y bien dentro de mí. Participar en algo tan importante me daba un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Nos subimos a la furgoneta y nos dirigimos al Parque Nacional. El primer día se logró muy poco. El atardecer llegó pocas horas después de nuestra llegada. El campamento se instaló cerca de donde el hombre desaparecido había acampado el día anterior, y justo cuando el sol se levantó sobre los árboles la mañana siguiente, nos despertamos y nos preparamos para la búsqueda de ese día. La búsqueda rindió mucho más ese día. Varias personas con las que hablamos habían visto al hombre, y una mujer incluso habló brevemente con él. Dijo que no mostró signos de angustia y que estaba, según sus palabras, de muy buen humor. A pesar de toda la información que habíamos acumulado, el pobre hombre seguía desaparecido. Al despertar el tercer día, un sentido de urgencia recorrió el grupo. Las probabilidades de encontrar a nuestro objetivo con vida disminuían con cada día. Sin agua podría sobrevivir 3 días si tenía suerte. Brevemente consideré la posibilidad de que hubiera salido al bosque para acabar con su vida, pero el relato de la mujer me dio esperanza.
Alrededor del mediodía, nuestro grupo llegó a un complejo de cuevas. En realidad, no era mucho más que una serie corta de pequeños túneles por los que se podía arrastrar. Los 6 nos dividimos en equipos de 2 y exploramos cada cueva. Mi amigo y yo estábamos casi al final de la segunda cueva cuando notamos que había habido un derrumbe. Al principio, no vimos nada más que rocas y tierra, pero mi amigo vio algo fuera de lugar y nos acercamos para investigar. Justo cuando comenzamos a mover las rocas, una pierna se movió. No pasó mucho tiempo antes de que los otros scouts se unieran a nosotros en la cueva. Algunos corrieron a buscar ayuda mientras continuábamos desenterrando al hombre. Había tantas rocas encima de él que me sorprendió que hubiera sobrevivido a todo eso, y mucho menos casi 3 días más. En menos de 10 minutos lo habíamos desenterrado lo suficiente para ver su rostro. Logró abrir los ojos, aunque muy débilmente. Uno de los adultos llegó y le ofreció una cantimplora con agua. La arrebató de la mano del voluntario y la bebió con avidez. La mirada enloquecida en sus ojos me aterrorizó. Nunca había encontrado ese nivel de locura en mi vida y espero no volver a hacerlo. Llegaron los paramédicos y lo llevaron deprisa, y no lo vería de nuevo durante varios meses. Estaba casi a la mitad de mi último año cuando recibí un mensaje de mi ex líder scout. Finalmente, reuní el valor para decirle a mi padre que quería dejar los scouts, y lo tomó mucho mejor de lo que esperaba. No hubo gritos ni nada. Aunque claramente estaba decepcionado, no intentó hacerme sentir culpable. Llamé a mi ex líder scout de vuelta, y me dijo que tenía una sorpresa para mí, pero no quiso decirme qué era. Conduje hasta su casa y él me presentó a un rostro familiar. Era el hombre que habíamos encontrado en la cueva, y resultó ser un inmigrante alemán recién llegado. Ese fin de semana había estado acampando y explorando el parque cerca de su nuevo hogar. Quería agradecerme por salvarle la vida, y no sabía cómo reaccionar. Solo pude decir gracias y estrechar su mano, y hablamos durante aproximadamente 1 hora. Me agradeció una vez más antes de irse. Me dio un gran abrazo y luego se fue. Es un día que nunca olvidaré, y estoy muy feliz de haber hablado con él en mejores circunstancias. Desde entonces, él y yo seguimos en contacto por correo electrónico. Cada año, alrededor de Navidad, incluso recibo una tarjeta de Navidad con una foto de su familia. Y desde ese día en que nos conocimos, él se casó y tuvo al menos 5 hijos. Incluso si nunca logro otra cosa en mi vida, puedo decir con orgullo que salvé la vida de un hombre. Cuando era niño, mi vecindario estaba apartado, en las afueras de la ciudad. No mucha gente de fuera sabía siquiera de nosotros. La urbanización se había construido en una antigua granja, y gran parte de la tierra restante y no desarrollada, que era mucha, estaba cubierta de bosques. Como éramos niños sin nada mejor que hacer, pasábamos la mayor parte de nuestros días en esos bosques. Había una especie de casa club improvisada allí desde que tengo memoria, pero pasamos un verano entero reconstruyéndola y mejorándola. La nueva casa club se convirtió en nuestro hogar lejos de casa, y muchos de nosotros veníamos de familias abusivas, por lo que la casa club nos brindaba una especie de refugio del caos. Uno de nosotros pasó todo un verano allí. El divorcio de sus padres se había vuelto tan adversarial que el ambiente en su hogar se volvió insoportable para él, y para serte sincero, no creo que sus padres ni siquiera notaran que se había ido. El resto de nosotros íbamos y veníamos a todas horas del día y la noche, y era especialmente útil en los días que faltábamos a la escuela. La casa club era solo un punto de encuentro para todos nosotros en las épocas más cálidas del año. Pasábamos mucho tiempo pescando y nadando en el arroyo cercano, y fue allí donde aprendí a nadar. Teníamos una cuerda para saltar al agua atada en lo alto de un árbol, pero el arroyo rara vez era lo suficientemente profundo para usarla. Cuando no jugábamos en el arroyo, explorábamos más a fondo en el bosque. En una de nuestras pequeñas aventuras, descubrimos un campamento de personas sin hogar. Estaba a 1/4 de milla de la casa club, en el lado opuesto del arroyo. Nos dio miedo acercarnos demasiado, así que nos instalamos en la colina sobre el campamento y observábamos a los vagabundos beber y, a veces, pelear entre ellos. Esto nos mantenía entretenidos durante horas y horas, pero con los años nos volvimos más audaces y, en algunos aspectos, más crueles. Creo que este comportamiento fue lo que llevó a que uno de nosotros sufriera un destino desconocido,
pero ciertamente terrible. Durante el primer año mantuvimos nuestra distancia. Hasta donde sé, los sin hogar en el campamento no tenían idea de que estábamos allí. No estoy seguro de cómo descubrieron inicialmente que los estábamos observando, pero cuando lo hicieron se armó un gran alboroto. Estábamos apostados en el acantilado una noche, como de costumbre, cuando uno de los sin hogar comenzó a lanzarnos insultos y maldiciones. Tenía mariposas en el estómago, creo que solo tenía 10 u 11 años en ese momento, y cada vez que un adulto me gritaba me asustaba. Algunos de los chicos devolvieron los insultos, pero nada grave. Ahora que sabían que los estábamos observando, la diversión se acabó, y los borrachos nos dejaron en paz. Probablemente habríamos hecho lo mismo, pero lamentablemente eso no sucedió, y en lugar de eso, toda la situación se salió de control. Debe haber sucedido cuando todos estábamos en la escuela o ocupados en otro lugar. Algunos de nosotros llegamos a la casa club y vimos que había sido vandalizada. Habían tirado el techo, y una nota estaba pintada con aerosol en la pared que decía: «Váyanse a casa, mocosos». Era algo gracioso, pero cualquier miedo que hubiera tenido desapareció, ya que en realidad estaba bastante enojado. Habían cruzado la línea, y no íbamos a dejarlo pasar. Al día siguiente, 4 de nosotros faltamos a la escuela y nos vengamos. Por lo general, durante el día los vagabundos no estaban cerca. No solo derribamos todos sus refugios, sino que quemamos todo lo que era inflamable, incluidas tiendas de campaña y sacos de dormir. Nos fuimos confiados en que recibirían el mensaje y establecerían una tregua, y por un tiempo parecía haber funcionado. El ataque de represalia que esperábamos nunca llegó, y volvimos a entretenernos de otras formas. Sin embargo, con el tiempo, algunos de nosotros nos volvimos curiosos y volvimos al acantilado. Una mala idea en retrospectiva. No estoy seguro de quién reavivó la disputa, pero pronto comenzaron a intercambiarse insultos una vez más. Tampoco estoy seguro de quién escaló la situación lanzando piedras, pero devolvíamos las pedradas tan bien como las recibíamos. Noche tras noche, las piedras llenaban el aire. Pocos de nosotros fuimos golpeados, y no puedo decir si alguno de ellos lo fue, pero no hizo nada para frenar la animosidad. Estoy seguro de que puedes ver hacia dónde va esto. Un día, cuando no estábamos, algunos de los sin hogar regresaron a la casa club y la arrasaron por completo. Fue tan destruida que pensamos que el propietario del terreno lo había hecho. No quedó ni un trozo de metal ni de madera. No fue hasta que uno de los sin hogar se jactó a través de la tierra de nadie sobre su obra maestra que supimos que eran los culpables. Cuando invadimos su campamento para vengarnos, nos dimos cuenta de que muchos de sus refugios estaban hechos con nuestro metal, el metal que había sido de nuestra casa club, y esto nos enfureció. En lugar de quemarlo como habíamos planeado, tomamos un nuevo camino. Mientras algunos de los chicos llevaban el metal a una nueva ubicación, el resto orinó en cada superficie absorbente a la vista. Un chico llevó las cosas aún más lejos y defecó en una mesa. La guerra se había convertido en un caso de ojo por ojo, nada más que bromas infantiles y mezquinas. Pero finalmente llegó el día en que los adultos tuvieron suficiente. Los niños estaban a punto de aprender lo terrible que puede ser la guerra. Todos teníamos más o menos la misma edad. El mayor de nosotros tenía 14 años y servía como hermano mayor para los demás. Mike tenía 12. Vivía en la calle junto a la mía, y su vida en casa era una de las más normales hasta que su padre murió en un accidente de moto. Su mamá se vio obligada a trabajar todo el tiempo para mantener su casa, lo que lo dejaba solo la mayor parte del tiempo. Se quedaba con alguno de nosotros cuando era posible, pero cuando no lo era, pasaba la noche en la casa club. La acabábamos de reconstruir en una nueva ubicación, mucho más profunda en el bosque y lejos del campamento de los sin hogar. La última noche, Mike durmió allí. Nos pidió a algunos de nosotros que lo acompañáramos, pero ninguno pudo, y esto sigue siendo mi mayor arrepentimiento. La verdad es que probablemente podría haberme escapado por la ventana y pasar al menos unas horas con él, pero no tenía ganas esa noche. Ninguno de nosotros sabía que esa sería la última vez que lo veríamos. Era domingo, y varios de nosotros nos reunimos para hacer algunos toques finales en la nueva casa club. Mike no fue mencionado en la conversación, y ninguno de nosotros había hablado con él ese día. Supuse, como todos los demás, que estaría en la casa club cuando llegáramos. Cuando no estaba, no hubo preocupación. Pensamos que lo más probable era que estuviera en casa o fuera con su mamá. Nos pusimos a trabajar.
Después de terminar, todos nos dirigimos a casa. Me detuve en la casa de Mike de camino, solo para descubrir que no estaba allí. Su mamá acababa de regresar del trabajo y asumió que estaba con nosotros. Aunque era raro, lo ignoré. Volví a casa y me fui a la cama. Me despertaría al día siguiente en medio de un caos de miedo y pánico. La mamá de Mike me agarró por los hombros y me rogó que le dijera dónde estaba Mike. Yo estaba tan somnoliento y confundido. Después de que tuve algo de tiempo para despejar las telarañas mentales, le pregunté qué estaba pasando. Dijo que Mike nunca había regresado a casa la noche anterior. Había llamado a todos, pero nadie había visto ni hablado con él desde la noche anterior. Tal vez pensó que estábamos jugando una broma o algo así. Los adultos no suelen contarle a los niños todos sus pensamientos, y solo puedo adivinar lo que estaba pensando. A pesar de la situación, nos enviaron a la escuela como de costumbre. No faltaron teorías sobre lo que había pasado. La mayoría eran como abducción alienígena, y otras ideas igualmente estúpidas. Nuestro grupo era el único que sabía sobre la guerra con los sin hogar y todas las locuras que habían ocurrido durante ella. Uno por uno, cada uno de nosotros fue sacado de clase para ser interrogado. Nadie dijo nada. En nuestras mentes, si salía a la luz, todo lo que habíamos construido se arruinaría y nuestro dominio se estropearía. De todos modos, sería una pérdida de tiempo. Uno de los padres les contó a los policías sobre todo el tiempo que pasábamos en el bosque, y para la mañana siguiente, todo había sido descubierto. La casa club, el campamento de los sin hogar, todo. La policía llamó a un equipo local de búsqueda y rescate para que los ayudara. Algunos de los residentes se unieron. Solo la idea de todos esos adultos recorriendo el bosque era desgarradora. No importa lo que ocurriera después, nuestro santuario nunca volvería a ser el mismo. Cuando llegó la noticia de que habían encontrado el campamento de los sin hogar, estábamos seguros de que todo había terminado para nosotros. Para nuestra sorpresa, los sin hogar también guardaron silencio. Solo puedo adivinar que estaban pensando lo mismo que nosotros. Amaban el bosque tanto como nosotros. Tal vez teníamos más en común de lo que sabíamos. No puedo decirlo con certeza. Y sin ningún sospechoso real ni motivos, las autoridades no podían hacer nada más que continuar su búsqueda. Para cuando finalmente se dio por terminada la operación, creo que el equipo de búsqueda y rescate había peinado cada centímetro de esos bosques 3 veces. El cuerpo de Mike nunca sería encontrado, ni nadie sería acusado de su desaparición. Todavía me gusta creer que Mike se escapó y encontró una familia amorosa que lo acogió. Ambos fantaseábamos con eso más de una vez. Tal vez esté viviendo en un país extranjero con un nombre diferente, criando a su propia familia. Sé que todo esto es solo una ilusión infantil creada para sobrellevar la pérdida de un amigo querido. Puede ser, pero es mejor que pensar en el resultado más probable. Un niño tonto pero amable que pasó sus últimos momentos aterrorizado antes de ser asesinado por un grupo de vagabundos psicóticos, o posiblemente por un asesino en serie desconocido y sin rostro. Incluso si fue víctima de un animal salvaje o cayó en una cueva estrecha, solo para morir de exposición o deshidratación, ninguna de estas son situaciones en las que tenga interés en pensar. Puede que sea lo suficientemente inteligente como para saber que nada bueno salió de su desaparición, pero me quedaré un poco más en mi mundo de sueños. Es un lugar mucho más feliz. Después de que todo se calmó, intentamos reconstruir la casa club y hacer nuestro el bosque una vez más, pero no estaba destinado a ser. Algo simplemente se sentía diferente. Nuestra edad probablemente jugó un gran papel en esto. La mayoría de nosotros estábamos en la escuela secundaria ahora. Nuestras prioridades se estaban desplazando hacia los deportes y las chicas. Ese sentido de imaginación e inocencia juvenil se había desvanecido, y sobre todo, la parte más importante de nuestra familia nos había dejado sin poder despedirnos. En mi último año antes de la universidad, todavía me aventuraba en esos bosques de vez en cuando para estar solo con mis pensamientos. Ese sentimiento extraño y vacío seguía allí, pero ahora una nueva fuerza estaba presente. Extrañamente familiar y reconfortante, pero melancólica y solitaria es la mejor manera en que puedo describirla. Caminábamos juntos entre los árboles, a veces en silencio, a veces en conversación, tal como solíamos hacerlo Mike y yo. En esos momentos era como si nada hubiera cambiado, como si Mike todavía estuviera allí conmigo. Y mirando hacia atrás creo que tal vez lo estaba.
No puedo recordar un momento antes de que las montañas entraran en mi vida. Verás, poco después de que empecé a caminar, mis padres me llevaban junto a ellos mientras caminaban por los bosques y picos de las Rocosas. Al menos una semana al año la pasábamos acampando, con caminatas de todo el día a lugares apartados, que solo se interrumpían brevemente por pequeños viajes de pesca a lo largo del camino. No me enamoré de la pesca como lo hizo mi papá, pero el senderismo y la escalada fue algo en lo que me sumergí de lleno. Cuando mi papá se hizo demasiado viejo para acompañarme a las montañas, busqué a otros que me acompañaran. He tenido todo tipo de compañeros de escalada. Algunos se convirtieron en grandes amigos, mientras que otros estuvieron en mi vida solo brevemente. Y a lo largo de los años, escalé en cualquier pared rocosa, colina o pico nevado al que pudiera llegar, y más de una vez creo que estuve a solo segundos de la muerte. Obviamente sobreviví, pero después de un día particularmente malo en Denali, en el que perdería todos los dedos del pie en un pie y un dedo de la mano, dejaría atrás los grandes picos. Esto de ninguna manera me mantendría alejado de las montañas por completo. Tan recientemente como hace un mes, hice una escalada escénica en una colina rocosa cerca de mí. En su mayoría, mis viajes son tranquilos en estos días, pero hubo un incidente hace aproximadamente una década que sacudió un poco mi confianza. Tenía alrededor de 32 años y estaba en excelente salud. Más temprano ese día, había hecho mi paseo en bicicleta regular de 5 millas y me estaba preparando para dar una pequeña caminata por las montañas. Llegué justo después del mediodía, dejando mi 4Runner en el estacionamiento y me dirigí por mi sendero favorito. Era un día soleado y cálido, si mal no recuerdo. No se me viene a la mente ningún mal clima en ese momento. Estaba haciendo un gran tiempo y llegué a mi punto de descanso en unas 2 horas. Unos cuantos excursionistas más también estaban allí y me acompañaron para el almuerzo, después de lo cual volví a mi coche. Estaba a unos 20 minutos de mi viaje de regreso cuando me encontré con un nuevo grupo de excursionistas. Parecían muy angustiados. Corrieron hacia mí al verme y me preguntaron si me había encontrado con una mujer sola en el sendero. Les dije que no. En ese momento, me contaron que habían perdido a uno de los miembros de su equipo mientras se dirigían a la cima, y naturalmente me ofrecí para ayudarlos en su búsqueda, y ellos aceptaron. El resto de la tarde se pasó buscando en todas las áreas posibles que se nos ocurrían. Muchas áreas fueron registradas varias veces, y para ese momento, el equipo de búsqueda y rescate se había unido y había tomado el control de la operación. Aproximadamente una hora antes del anochecer, me asignaron volver a buscar en un área pequeña a lo largo de las orillas del arroyo. Mi grupo estaba compuesto por mí y unos cuantos miembros del equipo de búsqueda y rescate. Se pensaba que la escaladora no podría haber caído al agua, debido a los árboles que bordeaban la orilla. El problema con esto era que había una gran sección abierta donde la mujer podría haber caído al agua y haber sido arrastrada río abajo. Propuse mi idea y le pedí a uno de nuestro grupo que se uniera a mí mientras esperaba río abajo hasta que oscureciera. Nos adentramos en el agua y comenzamos a seguir la corriente mientras caminábamos. Cada uno de nosotros escaneaba de cerca nuestro lado de la orilla en busca de señales de nuestro objetivo. Aproximadamente 50 pies río abajo, mi compañero me llamó. Había visto un parche de color azul brillante entre un enredo de maleza en su lado del agua. Me adentré para ayudarlo a desenterrar la maraña de ramas y hierba. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos cara a cara con nuestra escaladora. Estaba flotando boca arriba. Mi compañero revisó su pulso, probablemente esperando no encontrar uno, pero para su deleite detectó uno débil. Él se quedó con la víctima mientras yo regresaba a la orilla para llamar al resto del equipo. Temía que ella se desvaneciera en el poco tiempo que les tomaría llegar, pero afortunadamente no lo hizo. Los médicos me siguieron de vuelta hasta la víctima, donde la colocaron en una camilla y la llevaron de urgencia. Fue un final gratificante para un día agotador, pero la pobre escaladora tenía mucho camino por recorrer antes de estar fuera de peligro. Mi propósito estaba cumplido allí, así que regresé a casa. Tenía esperanza, pero estaba realmente exhausto y dormí hasta la tarde del día siguiente. Probablemente pasarían varios días hasta que se dieran noticias. Hice lo mejor que pude para seguir con mi vida hasta entonces. 5 días después de que la encontraron, un miembro de su grupo llamó para informarme que la escaladora estaba estable y que quería verme en persona para agradecerme.
Fui al hospital ese mismo día para visitarla. Como dijo, me agradeció por ayudar en la búsqueda. Admito que estaba fuera de mi elemento. En realidad, soy un hombre muy tímido y humilde. Dije gracias y cambié el tema a algo que no fuera sobre mí. Con el tiempo ella recordó exactamente lo que había sucedido en la montaña ese día. Se sentía sin aliento y estaba descansando junto al arroyo cuando, de repente, un dolor agudo la apuñaló en el pecho. Fue tan fuerte que perdió el conocimiento, y eso fue lo último que recordó hasta que despertó en el hospital a la mañana siguiente. Ciertamente fue un poco impactante escuchar que una mujer de 35 años había tenido un ataque al corazón, pero supongo que ninguno de nosotros es tan saludable como pensamos. Su experiencia cercana a la muerte cambió mi vida enormemente, al igual que lo hizo la mía, y desde entonces me he asegurado de mantenerme al día con mi médico y hacerme exámenes cada pocos años. A pesar de lo que creamos en nuestros años más jóvenes, ninguno de nosotros es realmente invencible. No sobreviví a temperaturas bajo cero en la cima de una montaña y perdí dedos solo para caer muerto en el supermercado. Así que, por favor, cuídense todos. La vida es algo demasiado valioso para darlo por sentado. Trabajar en la policía es un llamado que pocos responden con verdadera convicción. Se necesita algo más que coraje. Es una mezcla de resistencia emocional, una capacidad inquebrantable para mantener la calma bajo presión y una mente lo suficientemente fuerte como para procesar lo incomprensible sin colapsar. He dedicado años de mi vida al servicio en las fuerzas del orden, y durante ese tiempo he sido testigo de cosas que la mayoría de las personas no podrían ni querrían imaginar. Escenas de crímenes horrendas, la violencia más irracional y las cicatrices imborrables que dejan en las víctimas. Sin embargo, de todas las experiencias perturbadoras que he acumulado, hay una en particular que me sigue atormentando, una que no solo me dejó con un nudo en el estómago, sino que me persigue en sueños y me hace cuestionar la naturaleza del mal. Era un día aparentemente normal en el verano de 2010. Por aquel entonces, llevaba ya casi una década en la fuerza, patrullando un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos, un lugar donde rara vez sucedía algo digno de mención. Mi nombre es Tim, y durante esos años de servicio me había acostumbrado a la monotonía de mi trabajo diario. No es que me quejara, de hecho me alegraba que el pueblo fuera tranquilo. La mayoría de los días consistían en ayudar a ancianos a cruzar la calle, intervenir en pequeñas disputas domésticas y patrullar las calles vacías para asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero aquella mañana de verano, mientras el sol comenzaba a calentar el asfalto, algo me dijo que el día no sería tan tranquilo como los anteriores. Mi intuición, desarrollada tras años en la fuerza, me decía que algo estaba por suceder. Esa mañana estaba en mi patrulla, recorriendo uno de los senderos menos transitados a las afueras del pueblo. Era un sendero que pocos conocían, un camino que serpenteaba a través de un denso bosque de pinos y robles, con una atmósfera tan tranquila que uno podía escuchar el susurro de las hojas moviéndose con la brisa. Este sendero en particular no era un lugar concurrido. A menudo me lo asignaban cuando necesitaba un momento de paz, alejado del ruido, donde el único sonido era el canto de los pájaros y el crujido ocasional de una rama bajo el peso de un ciervo. Sin embargo, esa mañana el silencio me pareció ominoso, como el preludio de una tormenta que aún no se había manifestado. Apenas había pasado de las 10 cuando recibí una llamada por la radio. La voz en el otro extremo, una oficial de la central, sonaba más tensa de lo habitual. Unidad 4, hemos recibido un informe de actividad sospechosa en el sendero oeste. Un grupo de niños fue visto subiendo a una camioneta blanca. Se considera una situación de posible peligro. Se solicita que verifique de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía perder tiempo. Pisé el acelerador y la patrulla se lanzó hacia el sendero, con el ruido del motor rompiendo la calma del bosque. Mientras me acercaba al lugar indicado, mi preocupación crecía con cada segundo que pasaba. ¿Qué hacían unos niños en un lugar tan apartado? Este no era un sendero popular para las familias, y ciertamente no era el tipo de lugar donde los padres llevaban a sus hijos a jugar. Y lo que más me inquietaba era la idea de una camioneta sospechosa en medio de la nada. Mis instintos, afinados por años de experiencia, me gritaban que algo estaba muy mal.
En mi mente repasaba todos los protocolos, todas las posibles respuestas a lo que podría encontrar. Finalmente llegué al sendero mencionado y estacioné mi coche patrulla en un pequeño claro. Lo primero que noté fue la quietud del lugar. No había señales de la camioneta al principio ni de los niños. Durante un momento pensé que tal vez la información había sido errónea o que había llegado demasiado tarde. Pero entonces, mientras escudriñaba el horizonte, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en un claro a un lado del sendero, parcialmente oculta entre los árboles, había una camioneta vieja de color blanco, con la pintura desgastada y las ventanas polarizadas. Estaba estacionada de manera que no era visible desde la carretera principal. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de urgencia me invadió. Me acerqué lentamente, con la mano firmemente colocada sobre la funda de mi arma, listo para cualquier eventualidad. Al llegar más cerca, pude ver movimiento en el interior de la camioneta. Mi visión se agudizó, y pronto distinguí lo que parecían ser varias figuras pequeñas en los asientos traseros. Eran niños, al menos 3 de ellos, y en el asiento del conductor había un hombre. Desde mi posición no podía verlo con claridad, pero lo que alcanzaba a distinguir me dio una mala sensación. Era una figura robusta, con hombros anchos y una cabeza rapada. Algo en su presencia me causó una incomodidad visceral, como si estuviera observando a un depredador al acecho. Encendí la sirena de mi coche patrulla para anunciar mi presencia, rompiendo el silencio con un aullido agudo. El hombre levantó la cabeza bruscamente, girando para mirarme a través del espejo retrovisor. Fue en ese instante cuando nuestras miradas se encontraron, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos eran fríos, carentes de emoción, como los de alguien que no tenía nada que perder. Mi instinto me gritó que estaba ante una situación peligrosa, y que debía actuar rápido. Salí de la patrulla con la mano en la pistola, caminando con pasos decididos hacia la camioneta. Los niños me miraban con ojos grandes y llenos de miedo, y pude ver que uno de ellos estaba sollozando en silencio. «¡Policía, bajen del vehículo!», grité, mi voz resonando con una autoridad que esperaba transmitiera la seriedad de la situación. El hombre no se movió al principio, como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego, lentamente, bajó la ventana del conductor y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de desafío y desesperación, como si estuviera atrapado y lo supiera, pero no estuviera dispuesto a rendirse. «No estoy haciendo nada malo, oficial», dijo con una voz sorprendentemente calmada, casi como si estuviera ensayada. «Solo iba a llevar a los niños a la ciudad». Miré a los niños de nuevo. Sus rostros pálidos y asustados me decían todo lo que necesitaba saber. Algo en esta situación no cuadraba, y mi instinto me decía que había más en juego de lo que el hombre estaba admitiendo. «La ciudad más cercana está en la dirección contraria», le respondí, señalando la carretera detrás de mí. «Ahora bájese del vehículo». El hombre me observó un segundo más, su mirada inquebrantable, antes de apagar el motor y abrir la puerta. Cuando salió de la camioneta, pude apreciar cuán grande y corpulento era realmente. Superaba los 6 pies de altura, y su cuerpo fornido parecía casi intimidante. Todo en su apariencia, desde su postura hasta su mirada fría, me decía que debía tener cuidado. Con una mano firme en su hombro, lo guié hacia la parte trasera de la camioneta mientras lo cacheaba. «¿Qué estabas haciendo con estos niños?», le pregunté. Esta vez mi voz era más dura, más autoritaria. «Solo quería darles un paseo, hacerles un favor», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tono en su voz, la manera casual en la que se expresaba, me inquietó aún más. Los niños, por su parte, estaban claramente aterrados, y no hacía falta ser un experto para darse cuenta de que estaban en una situación de peligro. Uno de ellos, una niña pequeña que no debía tener más de 7 u 8 años, comenzó a llorar en silencio. Me agaché para estar a su nivel, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba, y le pregunté si estaba bien. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo una palabra, y el miedo en sus ojos me hizo sentir una ira fría hacia el hombre que estaba detrás de mí. Llamé por radio para pedir refuerzos y una ambulancia, en caso de que los niños necesitaran atención médica. Mientras esperábamos, mantuve a los niños cerca de mí, asegurándome de que no volvieran a acercarse a la camioneta. El hombre, por su parte, permaneció notablemente tranquilo, casi como si supiera que su destino ya estaba sellado y estuviera resignado a ello. Cuando llegaron mis compañeros,
Llevamos al hombre a la comisaría para interrogarlo. Los niños fueron trasladados al hospital para un chequeo. Afortunadamente no parecía que hubieran sufrido ningún daño físico. Sin embargo, había algo en el comportamiento del hombre que no me dejaba tranquilo. Había una frialdad en su actitud, una falta total de remordimiento o preocupación por lo que acababa de suceder, que me ponía los pelos de punta. Al llegar a la comisaría, comenzamos a revisar los antecedentes del hombre. Su nombre era David Wallin, un nombre que pronto se grabaría en mi memoria. Mientras mi compañero ingresaba su información en la base de datos, me senté frente a David en la sala de interrogatorios. Su expresión era inescrutable, como si estuviera calculando cada uno de mis movimientos. «David, ¿puedes explicarme qué hacías con esos niños en un lugar tan apartado?», le pregunté, tratando de mantener la calma mientras lo observaba de cerca. «Ya te lo dije, oficial. Solo quería darles un paseo, hacerles un favor», repitió con la misma voz calma y medida que había usado antes. «¿Un paseo a dónde? La ciudad más cercana está en dirección contraria a donde estabas, y además, esos niños no parecían muy felices de estar contigo». Continué, manteniendo mi mirada fija en él. David se encogió de hombros como si no le importara en absoluto la gravedad de la situación. «Quizá me equivoqué de camino», murmuró, desviando la mirada por primera vez. Pero ese gesto de evasión me dijo más de lo que sus palabras podrían haber dicho. Mientras continuaba el interrogatorio, mi compañero volvió con una expresión grave en su rostro. «Tim, tienes que ver esto», me dijo, y su tono me indicó que algo importante había salido a la luz. Nos dirigimos al ordenador y lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. Resultó que David Wallin tenía un historial delictivo que incluía cargos por violencia doméstica y algunas infracciones menores, como alteración del orden público. Sin embargo, lo que realmente llamó nuestra atención fue un incidente mucho más oscuro. Hace unos años, David había sido sospechoso en un caso de secuestro en un pueblo vecino. La víctima, una niña de 10 años, había desaparecido mientras jugaba en un sendero similar al que encontré a los niños hoy. El caso nunca se resolvió, y la niña nunca fue encontrada. David había sido interrogado en ese momento, pero debido a la falta de pruebas concluyentes, nunca se presentaron cargos en su contra. Miré a David con una nueva comprensión y una mezcla de ira e impotencia se apoderó de mí. «David, ¿qué sabes sobre la desaparición de una niña en un sendero hace unos años? ¿Recuerdas algo sobre eso?», le pregunté manteniendo mi voz firme. David levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «No sé de qué estás hablando», dijo su tono completamente neutro. Pero algo en su mirada, una chispa que casi podría haber pasado desapercibida, me indicó que no estaba siendo completamente honesto. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia, entrevistas y una investigación que se volvía más complicada con cada descubrimiento. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos encontrar pruebas suficientes para acusar a David de intentar secuestrar a los niños que encontré. Todo lo que teníamos era circunstancial. Sin embargo, las entrevistas con los niños revelaron un detalle inquietante. La niña pequeña mencionó que David les había dicho que los llevaría a un lugar especial, un lugar donde podrían jugar y nadie los molestaría. Esa frase, en su simplicidad, resonó en mi mente y me hizo imaginar los peores escenarios. Volvimos a investigar el caso de la niña desaparecida, revisando los archivos y hablando con las autoridades del pueblo donde había ocurrido. Descubrimos que David había vivido cerca de ese sendero durante el tiempo de la desaparición y que había sido visto merodeando por la zona en varias ocasiones antes de que la niña desapareciera. Todo parecía apuntar hacia él, pero, nuevamente, sin pruebas físicas o testimonios que pudieran sostenerse en un tribunal, nos encontrábamos con las manos atadas. El caso se volvió más oscuro cuando descubrimos que David había vendido su casa poco después de la desaparición de la niña y se había mudado, dejando muy pocas pistas sobre su paradero durante los meses siguientes. Su coartada en ese momento era débil, basada en el testimonio de un amigo que desde entonces había fallecido. Era como si cada pista que seguíamos nos llevara a un callejón sin salida, y la frustración crecía entre nosotros. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, mi instinto me decía que David Wallin no era un hombre inocente. Algo en su comportamiento, en la manera en que hablaba con una tranquilidad tan desconcertante, me indicaba que estaba ocultando algo. Sin embargo, en ausencia de evidencia tangible,
Todo lo que podíamos hacer era seguir monitoreándolo y asegurarnos de que nunca tuviera otra oportunidad de estar cerca de niños. El tiempo pasó, y aunque seguí adelante con mi carrera, este caso nunca me dejó realmente. Había momentos, especialmente durante las noches solitarias, cuando el recuerdo de esos niños aterrados en la camioneta, el frío comportamiento de David y la desaparición sin resolver de la niña, volvían a mi mente envolviéndome en una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Sabía que había hecho todo lo posible, pero aún así, no podía evitar sentir que había fallado. David Wallin nunca fue acusado de ningún otro crimen, y después de su liberación desapareció de la vista pública. Escuché rumores de que se había mudado a otro estado y que vivía bajo un nombre diferente, pero la inquietud que dejó en mi mente nunca se disipó. Sabía en lo más profundo de mi corazón que donde quiera que estuviera, seguía siendo una amenaza. El trabajo en la policía está lleno de desafíos y recompensas, pero también de momentos en los que la justicia parece fuera de alcance, cuando los villanos parecen escapar sin consecuencias. Aunque hice todo lo que pude dentro de los límites de la ley, nunca pude sacudirme la sensación de que el mal había ganado esta vez. Y aunque mi tiempo en la fuerza terminó hace unos años, el fantasma de David Wallin y la niña desaparecida siguen rondando en los rincones de mi memoria, recordándome que, en este mundo, la justicia a veces es esquiva, y que hay historias que nunca tendrán un final satisfactorio.